Tienes que darlo aquí. Buenas tardes. Son las 8, puntualmente empezamos. Por cierto, que me ha pedido disculpas el señor obispo, no puede estar aquí con nosotros, estará mañana, porque acaba de venir de Cuba, donde ha estado animando la iglesia local de allí, y venía cansado. Se ve que le ha cogido el cambio de hora y que no podía. Entonces, mañana estará con nosotros. Bueno, vamos a hablar de un personaje muy importante para Palencia. Pocos años estuvo aquí, pero pudo y supo hacer un montón de cosas en las pocas horas o días que pasó por Palencia, porque estaba presente en cantidad de sitios. Es un hombre, Juan Rodríguez de Fonseca, más conocido siempre por el apellido Fonseca, ¿no? Era de Toro, pertenecía a una de las familias más ilustres de la Corona de Castilla, de un linaje que tenía su origen seguro en Portugal. En sus estudios dicen que participó en la Universidad de Salamanca, no sabemos de los estudios que hizo, pero sí que debió de tener como maestro a Nebrija. Tomó partido, junto con toda su familia, a favor de la princesa Isabel frente a los seguidores de la princesa Juana durante la Guerra de Sucesión de Castilla. Y precisamente, seguramente por eso, pues ya la reina, Isabel, una vez que ya era reina, pues le premió a Juan Rodríguez de Fonseca con una cantidad de servicios impresionantes. Capellán real, arcediano, canónigo y deán de la Catedral de Sevilla, obispo de Badajoz, de Córdoba y de Palencia. Al mismo tiempo, esos años también fue obispo o arzobispo de Rosano, en el Reino de Nápoles, y finalmente obispo de Burgos, donde murió. No sé, en algún momento, siendo obispo, ejerció una diplomacia llevando a cabo misiones muy importantes, como fue, por ejemplo, las bodas, preparación de bodas de los hijos de los reyes católicos, con los herederos de la Casa de Austria, Juan con Margarita y Juana con Felipe el Hermoso. También acompañó a la infanta Catalina a Inglaterra en 1501 con motivo de su boda con Arturo, el heredero de la corona inglesa. Por tanto, estamos ante un hombre que en sus años supo multiplicar sus horas de trabajo y sus horas de dedicación a la política, a la religión, al arte, a la historia, en todo. Tal vez en Palencia hizo obras impresionantes, como es toda la parte que desde el crucero grande, mayor, que así llamamos, tanto la nave central como las naves laterales son hechura en tiempo suyo. Él actúa ahí de gran mecenas. Igual lo más importante que conocemos o que nos recuerda así los ojos es el trascoro, ese altar pétreo tan impresionante, la bajada a la escalera a la cripta de San Antolín y la imagen esa preciosa que tenemos aquí, donde él está retratado también, es la imagen de la Virgen de los Siete Dolores, junto con esos tapices de la Salve Regina, que las mandó a hacer en Bruselas precisamente para el sitio donde finalmente están descansando, que es el sitio donde él les planificó y les planeó. Por eso que, como también junto con eso, pues él quiso que ahí se dedicara un momento todos los sábados a cantar la Salve, hemos recuperado recientemente el cantar la Salve Regina allí todos los sábados por la tarde después de misa. Bueno, si en algo hay que hacer sobresalir a Juan Rodríguez de Fonseca es, en concreto, a partir de 1492. A partir de esa fecha, del descubrimiento de las Américas, es la época en la que Juan Rodríguez de Fonseca es más conocido por su
gestión tanto en la exploración como en la conquista, como en la evangelización del Nuevo Mundo. Y precisamente queríamos empezar por ahí estas ponencias. De las muchas cosas y facetas que pudieran hablarse y decirse de él, vamos a empezar por Juan Rodríguez de Fonseca y las Américas. Y para ello, pues, hemos pensado en una gran historiadora, como es doña Adelaida Sagarra Gamazo, que es doctora en Historia de América por la Universidad de Valladolid, tuvo premio extraordinario de licenciatura y doctorado. Realizó además su tesis doctoral sobre Juan Rodríguez de Fonseca, 1451-1524. Actualmente es profesora titular de Historia de América en la Universidad de Burgos, donde su línea de investigación está centrado en redes de poder en la época de los descubrimientos y de la conquista de América. Ha participado en decenas de congresos nacionales e internacionales, es autora de 9 libros, que yo sepa, de participación en numerosos capítulos de otros libros, artículos en revistas y demás cosas. Pero igual lo más importante así para el tema que nos ocupa, espero no equivocarme, pues sería un libro titulado Otra versión de la historia indiana, la historia de Colón y Fonseca, escrito por doña Adelaida Sagarra Gamazo, y la otra, Juan Rodríguez de Fonseca, en un libro compartido con Jesús Varela y ella misma. Pues para no alargar esta presentación, le dejamos la palabra a doña Adelaida Sagarra Gamazo. Ese apellido, le decía a través del teléfono, me sonaba a mí de León porque he tenido alumnos Gamazo. Buenas tardes. ¿Qué tal, así se me oye? Sí. ¿Al final? ¿No retumba? Vale. Mi Gamazo es de Villalar de los Comuneros. Ah, mira. De Allá, hecho, Valladolid. Primos aficionados han llegado hasta un Francisco Gamazo que por cronología quizá pudo participar en la batalla, pero eso no lo tenemos claro. Yo le decía por una granja, una quesería que hay por ahí, ¿por dónde es? Bueno, en León. Sí, quesos Gamazo. Sí, quesos Gamazo, que por cierto son riquísimos. Bueno, aunque no tengo nada que ver con los quesos Gamazo, si quieren ir de mi parte a ver si cuela, pues ningún problema. Pero hoy aquí estamos para hablar no de mí, sino de Juan Rodríguez de Fonseca, el hombre de las decisiones americanas. Como es lógico, quiero empezar dando las gracias al Cabildo de la Catedral de Palencia por organizar este ciclo que conmemora los 500 años de su muerte, que se cumplieron el 4 de noviembre, y agradecer a la Diputación de Palencia y al Ayuntamiento de Palencia pues, que hayan querido colaborar en esta actividad, porque ciertamente cuando tú preguntas a la gente ¿te suena Fonseca?, con un poco de suerte te empiezan a cantar la canción de la tuna, Triste y sola, ¿no? Y siendo como fue un personaje impresionante, pues como la Catedral de Palencia es un gran desconocido, ¿no? Así que les agradezco que estén aquí para compartir este rato, este viaje por finales del siglo XV y comienzos del XVI, y vamos a ello, ¿no? Es un hombre que nace en Toro en 1451 y muere en Burgos en 1524. Nace el mismo año que Isabel la Católica, que nace cerca de Toro, relativamente, en Madrigal de las Altas Torres. Hay otro personaje que nace en ese mismo año, pero mucho más lejos, Cristóbal Colón, en Génova. Si se dan cuenta, son 3 personajes que van a cambiar realmente el territorio castellano con la incorporación de nuevas tierras, nuevos pueblos. Hay 2 que son muy conocidos, Isabel y Cristóbal, y no es el caso de don Juan. Como les ha dicho Dionisio, formó parte de un linaje que, con un origen portugués, pasó a Castilla con la reina Beatriz destronada en Aljubarrota y se asentó su familia en Toro. Tuvieron que dejar todo lo que tenían, fortalezas, propiedades, etcétera, en Portugal
pero un siglo después, a finales del siglo XV, habían sobrepasado en todos los sentidos político, social, económico y cultural el nivel que tenían en Portugal. Digo esto porque estamos ante un linaje absolutamente emprendedor que sabe muy bien cómo situarse en el reino, que se pone al servicio de los reyes y a partir de ahí pues va a obtener ese ascenso social y ese prestigio. Indudablemente la generación que llegó al máximo fue la de Juan, porque su hermano Antonio fue contador mayor del reino, además de capitán general de los ejércitos de Carlos V en la Guerra de las Comunidades. Don Juan fue encargado de los asuntos indianos y su hermano Alfonso fundamentalmente se dedicó a consolidar el señorío de Coca y Alaejos. Si Dominus regit me, nil mi deerit. Este fue su lema episcopal. Aquí le vemos en la Catedral de Badajoz, que fue su primera sede. Tienen dentro del círculo a un donante en tamaño pequeño, que no es otro que Juan Rodríguez de Fonseca. De Badajoz pasó a Córdoba, también allí fue obispo. De Córdoba vino a Palencia en circunstancias un tanto dificultosas porque la llegada de Felipe el Hermoso y la reina Juana le hicieron comprender que más valía que desapareciera de la escena política, cosa que hizo. Y aquí pues tienen un maravilloso cuadro, como Julián Hoyos les va a hablar del mecenazgo de Fonseca, yo no les voy a hablar de eso, y José Maté Sanz, que es un sabio en tapices, les hablará también de los tapices, con lo cual yo voy a ir a lo puramente americano. Aunque todos estos toques anteriores nos sitúan un poco en el nivel de actuación y de relaciones y en las capacidades y destrezas que tenía nuestro hombre. Y aquí le vemos retratado en la puerta de la pellejería de la Catedral de Burgos. Es el penúltimo retrato, el último es una imagen yacente en su enterramiento en Santa María de Coca. Aparece con todo el esplendor de una capa pluvial riquísima, el báculo, los anillos, etc., rezando ante la Virgen María con el niño y los ángeles músicos. Esta puerta retablo contemplaba en el cuerpo anterior las imágenes de su gran devoción, los santos Juanes, San Juan Evangelista y San Juan Bautista. Y por último, también en una serie de circunstancias bastante difíciles que tienen que ver con el cisma que los franceses organizaron frente al Papa en 1511, en medio de las guerras de Italia, Fernando el Católico decide proponerle para arzobispo de la Catedral de Santa María a Quiropita, así llamada porque se supone que es una imagen que tienen ahí, que no fue pintada por mano de hombre, ni tampoco de mujer. En todo caso, pues yendo ya a lo que nos ocupa hoy aquí y esta tarde, la reina, Cristóbal Colón y Juan Rodríguez de Fonseca. El único retrato verdadero que hay aquí es el de Juan Rodríguez de Fonseca. La imagen de la reina podría ser Santa Catalina, es un cuadro, la Virgen de la Mosca, que está en la Colegiata de Toro. Se suele decir que es Santa Catalina, pero con los rasgos de la reina Isabel la Católica. Este es el triángulo fundamental. Colón vuelve de su primer viaje y trae hombres y mujeres taínos de las Antillas. Trae pequeñas piezas de oro aleadas con cobre. Trae papagayos, plumas de colores. Con eso hace ver a los reyes que ha llegado a algún lugar. Y los reyes, por las capitulaciones de Santa Fe, le habían prometido que si descubría y volvía, le nombrarían virrey gobernador. Y no les queda otro remedio porque es evidente que no hay hombres y mujeres así en Europa. En ese momento, los reyes comprenden que han cometido un grave error. Yo siempre pongo un ejemplo a mis estudiantes, ya saben que los profesores no podemos dejar de hablar de ellos. Los reyes firmaron un cheque pensando que en la cuenta no había fondos, pero resulta que sí que los hay, y Colón va a cobrar. Los reyes, como ustedes saben, planeaban crear un Estado moderno donde la autoridad no fuera personalista, como en las monarquías medievales, feudales.
la monarquía va a pasar a ser ya no solo una forma de gobierno, sino una forma de Estado. Este es un proceso que llevó unos cuantos siglos. El hecho cierto es que ellos quieren despersonalizar el ejercicio de los cargos y que sean en nombre de los reyes, y a Colón le han nombrado, por ser quien es, virrey, gobernador y almirante. Y entonces se plantean cómo utilizar a Colón en las cosas que convienen al reino y cómo coartarle en las cosas que convienen a Colón y su personalismo. ¿Cómo van a hacer esto? Buscando un hombre que sea capaz de hacer algo así. Y ese hombre fue ni más ni menos que Juan Rodríguez de Fonseca, que en mayo de 1493 recibe el encargo de ser el delegado de los reyes para organizar la segunda armada o segundo viaje de Colón. Nunca tuvo otro cargo y él interpretó ese nombramiento como: yo soy aquel que hará todo lo necesario, conflictivo o fácil, para que lo que este hombre haga y lo que descubra y lo que venga después se incorpore en los intereses castellanos. Y así empieza a poner en práctica algunos de los conocimientos que había adquirido en Salamanca. En Salamanca, que entonces era una potencia científica, esto no hay que olvidarlo, en la que confluía la tradición cosmográfica y geográfica del cristianismo medieval, que fue bien luminoso, de los árabes y también de los judíos, pues se hablaba de mediciones, de latitudes. Por supuesto, hacía muchísimo tiempo que se sabía que la Tierra no era plana, la Tierra era esférica. Eso se sabe desde el siglo VI a.C. La cuestión era cómo demostrarlo. Esto lo hará, como ustedes saben, ¿quién? Juan Sebastián Elcano. Muy bien, Nebrija y Fonseca fueron amigos toda su vida, entre otras cosas porque los dos estuvieron al servicio de los reyes católicos para lo que hiciera falta. Nebrija, además del prólogo de la gramática, diseñó la heráldica de la reina Isabel y el rey Fernando, tanto monta, monta tanto. Escribió un libro para justificar la anexión de Navarra, es decir, era un superfiel, diríamos hoy, súbdito de los reyes. En ese ambiente geográfico, de mediciones, de noticias, hasta los filósofos hacían prácticas de este tipo, los juristas probablemente también. Fonseca crece y sabemos que llegó a poder, vamos a decir, dialogar con Cristóbal Colón sobre mapas encima de la mesa, ¿no? Y su otro maestro, al que le confía la reina, fue Hernando de Talavera. Un hombre pues impresionante, interesantísimo, hombre de iglesia, también de ciencia, que va a ser el primer obispo de Granada. Con él, Fonseca va a Granada. Y allí, dejándome en el tintero muchas cosas, me da pena, pero no vamos a tener tiempo, va a aprender dos cosas muy importantes de Hernando de Talavera. La primera, la amplitud de mente. No estamos aquí para discriminar a los musulmanes, no estamos aquí para destruir lo que hicieron, sino para tratar de integrar un pueblo que hasta ahora ha sido infiel en el sentido religioso en la corona de Castilla y para evangelizarlo. Fray Hernando de Talavera aprendió árabe para poder predicar en la lengua nativa de sus catequizados. Y la otra cuestión es que Granada se rinde a los reyes católicos a través de un contrato, una capitulación, por la cual entra a formar parte de la corona de Castilla. Este mismo sistema de capitulaciones es el que Juan de Fonseca va a emplear para los territorios americanos en la medida en que se van descubriendo. Y esta experiencia ya la había visto practicar en Granada, ¿sí? Como ha dicho Dionisio, pues fue uno de los gestores de las dobles bodas con los Habsburgo y también pues, participó en el enlace entre Catalina de Aragón y Arturo. Aquí no ven a Arturo, aquí ven a Enrique VIII, porque después de todo el verdadero matrimonio de Catalina de Aragón fue con Enrique y, pues, como todos sabemos, de amargas consecuencias.
Un dato para que sepan hasta qué punto era un hombre de carácter: fue capaz de regatear la dote de la infanta Juana con el mismísimo emperador Maximiliano Habsburgo. Es decir, no era un hombre que se arredrara ante presencias imperiales o gentes con otros intereses, ¿no? Así que combinó dos cosas, creo que bastante difíciles, aunque no tengamos muchos datos de cómo hizo la mezcla: su capacidad diplomática con su capacidad absolutamente no diplomática. O sea, cuando había que dar un puñetazo en la mesa, entiendo que sabía hacerlo. Otra cuestión que realizó pues fue aprovisionar de soldados, trigo, armas al gran capitán durante el largo periodo de las guerras de Italia. Y ahora ya nos centramos, aquí tienen ustedes una imagen pues decimonónica y por supuesto nada realista de los indígenas antillanos, taínos. En las Antillas los indígenas ordinariamente no usan plumas, es verdad que van bastante poco cubiertos, pero no usan lienzos, sino unas pequeñas faldas de algodón o en todo caso de palma, ¿sí? La primera competencia de Fonseca pues, es preparar el segundo viaje y luego preparará el tercero. En Sevilla. 3 meses, porque el asunto está en que antes de que Colón llegue a Barcelona en mayo de 1493 ya están allí los embajadores portugueses protestando. Este hombre ha vulnerado el Tratado de Tordesillas. Y entonces los reyes católicos tratan de obtener datos fiables, longitudes, latitudes, mediciones, para poder contestar a los portugueses. Y son conscientes de que Colón realmente no sabe bien dónde ha estado. Y entonces, resumiendo mucho y mal, le dicen: tienes que volver cuanto antes y cartografiar con un carácter científico todo lo posible para poder negociar con unos embajadores a los que vamos a entretener en Barcelona prácticamente 1 año. 3 meses en los que el vehículo más rápido era una mula o un caballo, para reunir 17 navíos, 1.200 tripulantes, comida y agua para todos, jarcias, betún, pez, todo, absolutamente todo lo necesario. Si a cualquiera de nosotros nos dieran hoy ese plazo con todas las técnicas de que disponemos, es muy probable que no pudiéramos hacerlo. Pero Fonseca lo hizo. ¿Cómo? No lo sé. Muy bien. El tercer viaje es en el que Colón pues, pasa por delante de la boca del Orinoco, las Islas de las Perlas, llega a la Española y allí pues, hay un caos total. ¿Por qué? Porque la idea que tenía Colón y sus gentes, sus clientes y los italianos que le apoyaban, no tenía nada que ver con la idea que tenían los castellanos. Nosotros no hemos venido a trabajar para Colón, hemos venido a trabajar para la corona. Y a partir de ahí nos rebelamos. Todo esto lleva, voy muy rápido, lo sé, pero si luego quedara alguna duda, pues, y hay tiempo, podemos hablar de lo que ustedes quieran, ¿no? A que los reyes cesen a Cristóbal Colón definitivamente en 1499 y abran la posibilidad de ir a comerciar, descubrir, cruzar el Atlántico y volver a todos los castellanos que quieran. ¿Qué tienen que hacer? Capitular. Ese contrato granadino se va a aplicar a las nuevas tierras y en 1 año prácticamente se recorre toda la costa norte de Sudamérica. Hombres como Vicente Yáñez Pinzón, Juan de la Cosa, Diego de Nicuesa, Alonso de Ojeda y muchos otros van a llevar a cabo pues, ese descubrimiento. Fonseca decía, pues, hasta tal latitud, tú, hasta tal longitud, latitud, tú. Él distribuía la costa en fragmentos a descubrir. Y por eso yo considero que este mapa, que indudablemente es de Juan de la Cosa, como todo el mundo sabe, el autor político de este mapa es Juan Rodríguez de Fonseca, que es el que distribuyó los viajes de manera que toda esa costa que ustedes ven se puede dibujar. Si se dan cuenta, el Viejo Mundo tiene una escala muy diferente.
es perfectamente conocido, todos los dibujos que aparecen en él no son ornamentos, son realidades plasmadas con imágenes. Y en cambio el Nuevo Mundo tiene una escala totalmente distinta. Juan de la Cosa quiere, entre otras intenciones, que si esta carta cayera en poder de alguna de las potencias rivales, se hiciera una idea del esplendor y grandiosidad que tienen los territorios americanos, que en ese momento realmente pues no lo tenían, ¿no? Muy bien. Estamos viendo el currículum vitae de Juan Rodríguez de Fonseca en 3 mapas. Este es el segundo. Parece ser que este mapa, que aparece en la Ópera Legatio Babilónica de Pedro Mártir de Anglería, que es el primer mapa impreso del Caribe, pudo basarse en un primer trazado de Juan de Fonseca. Aquí vemos, como ya se conoce, prácticamente pues, todo el seno caribeño. Es un mapa más o menos de 1514, que tiene 3 cosas interesantes. La primera, si ustedes se fijan en el círculo rojo que está arriba de la imagen, aparece el estrecho de Gibraltar. Y si ustedes se fijan en las pequeñas 6 islas que están en el otro círculo rojo, son las Canarias. Y claro, ustedes dirán, ¿pero qué es esto? Pues esto es algo muy interesante. Cuando Colón vuelve del primer viaje y recae en Lisboa porque le pilla una tormenta y el rey de Portugal le dice, ¿tú de dónde vienes? Lo que él dice es más o menos. Bueno, de unas Canarias que están un poco más al oeste. Evidentemente, las Canarias están por lo menos 10 grados más al norte que las Antillas. Lo que manifiesta este mapa es ese argumento de legalidad. Tenemos derecho, por los tratados con Portugal, a descubrir las Canarias, pues estas son unas que están un poco más allá. Por otra parte, es muy interesante esta trampa porque ningún enemigo, franceses, ingleses, etcétera, que vieran este mapa podría llegar con él al Caribe, porque todo está trastocado. Y luego la otra cuestión interesante es que ustedes, no sé si se ve el cursor, no se ve el cursor, bueno, no importa. Si se fijan en la parte de costa que está en el norte de Cuba, ahí aparece la Florida. Por eso sabemos que tiene que ser posterior a 1513. Muy bien. Y este es el tercer mapa del currículum vitae de don Juan de Fonseca en cartas geográficas, la primera vuelta al mundo. Él fue con Cristóbal de Haro, un mercader burgalés, el armador, según reconocen los portugueses, el organizador de este viaje del que vamos a hablar después. Otra cuestión en la que intervino y que fue súper importante y definitiva fue la creación de la Casa de la Contratación en 1503. Y otro dato es que entre 1503 y 1524, que es la fecha en la que muere, todos los oficiales de la casa fueron burgaleses y vascos. Y uno puede pensar, ¿y esto por qué? Pues porque los burgaleses prestaron mucho dinero a la corona. Y cuando la corona no tenía con qué devolverles, les ponía donde había. ¿Sí? Y aquí tienen la maravillosa imagen de Fernández Alejo, la Virgen de los Navegantes. Es el retablo de la antigua capilla de la Casa de la Contratación cuando estuvo situada en los alcázares sevillanos. Cuestión interesante, Fonseca no era un teórico. Hemos creado una institución que va a controlar una ruta comercial y luego después demográfica, pero los viajes a América no fueron rentables prácticamente nunca hasta México. México ya sí, ¿no? Entonces, la Casa de la Contratación va a extender sus redes a las Canarias y Berbería, porque el comercio con estas 2 regiones africanas era muy beneficioso y de esta manera se equilibraban los presupuestos. Además de esto, fue un hombre que se preocupó de qué había que hacer para defender a los indígenas de los abusos de los españoles.
en un memorial que se guarda en el Archivo General de Simancas, en la Cámara de Castilla, y que se titula «Lo que parece que se debe proveer para poner en orden el negocio y la contratación de las Indias», tiene 20 puntos. Los 18 primeros sugieren la Casa de la Contratación que los reyes aprobaron. Y los 2 últimos son, digamos, la primera sugerencia de creación de un espacio jurídico y físico para proteger a los indígenas de los abusos. Artículo 19. Bueno, es importante recoger el oro y todos afirman que lo más provechoso sería servirse de los indios, pero no es razón para que sean maltratados como hasta aquí fueron en ello, por lo que es de ver qué forma se tendrá. Y en el 20, algunos dicen, ya no todo el mundo está de acuerdo, que podrían crearse pueblos de indios donde cada uno tuviera, cada familia, su casa familiar, su propiedad privada, su tierra para cultivar, su pequeña huerta, y en los pueblos de indios habría una iglesia y la posibilidad de catequesis. Todos quieren que los indios trabajen, no todos están a favor de que se les cree un espacio protector, ¿sí? Y aquí vemos algo que va a ser una línea muy importante. Es cierto que hubo muchísimos abusos y cosas muy cruentas. Eso es innegable y hay que reconocerlo. Pero no encontrarán ustedes en toda la legislación castellana, desde 1500 hasta 1812, una sola indicación de exterminio, desarraigo o abuso. Todo lo contrario. Que no siempre se cumplió, eso es obvio, pero que a día de hoy viven millones de personas de origen indígena también es cierto, y no creo que haya mejor prueba, ¿no? La reina, en su testamento, pues quizá es uno de los párrafos más conocidos, dice cómo recibieron las Indias por las bulas de donación de Alejandro VI y que se comprometieron a adoctrinar y evangelizar, y dice, mando taxativamente a la princesa, mi hija, Juana, y al príncipe, su marido, que así lo hayan y cumplan, y que este sea su principal fin, y que en ello pongan mucha diligencia, y no consientan ni den lugar que los indios, vecinos y moradores de las Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, o sea, lo que ya tenemos y lo que se irá incorporando a Castilla, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. Y a continuación viene una cosa esencial. Y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean. Es decir, hay que castigar al culpable y hay que desagraviar al dañado, con bienes, con lo que sea. Ciertamente hay cosas que no se pueden desagraviar, como las violaciones, pero incluso en ese caso, la corona llegará a decir en el entorno de las leyes de Burgos que si la indígena quiere, se puede casar con el castellano. Si la india no quiere, no tiene por qué hacerlo, ¿no? Muere la reina, es un periodo pues, de interreño y es el momento en el que Fonseca viene a Palencia y pasados pues, prácticamente 4 años el rey católico vuelve de Nápoles y se asienta en Burgos. ¿Por qué en Burgos? Porque en Burgos, insisto, hay mucho dinero. Los mercaderes son internacionales y cuentan con el aval de los grandes banqueros centroeuropeos, los Belser, los Fugger, trabajan con banqueros italianos, etcétera, ¿no? Y el rey necesita ese dinero para muchas cosas, entre otras, para recuperar los 4 años perdidos, porque si ustedes se acuerdan, lo que tenía que hacer Colón en el primer viaje era descubrir la especiería, pero Colón nunca llegó. Lo que pasa es que descubrió algo con lo que no se contaba. Y ese algo va a entretener a mucha gente, excepto a un pequeño núcleo de mercaderes burgaleses que sigan pensando cómo llegar a la especiería navegando hacia el oeste, que son los que impulsan el viaje que acabará siendo la primera vuelta al mundo. Fonseca vive en Palencia, va y viene a la corte y en Burgos en esos años pasan muchas cosas. Por otra parte, yendo a lo que está o ha ocurrido
en la familia real del momento. Muere la reina, había muerto el príncipe Juan, había nacido muerto su hijo, muere la princesa Isabel, muere su hijo Miguel, y el panorama es que antes o después el que va a venir a reinar a Castilla y Aragón va a ser Carlos Habsburgo. Y con él toda su corte ambiciosa de borgoñones, flamencos. Claro, eso es un peligro tremendo, porque pueden pretender adueñarse de las riquezas de Indias, de los oficios que corresponden a los castellanos, y entonces el rey católico, que era completamente maquiavélico, se le ocurrió una solución extrañísima. Vamos a dar permiso a Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, para que pleitee con nosotros. Es más, va a ganar el pleito. Le vamos a reconocer los derechos de su padre y le vamos a nombrar virrey gobernador de las Antillas. ¿Por qué? Porque cuando venga Carlos se dará cuenta de que si yo, Fernando, he tenido que ceder ante los derechos de Diego Colón, ellos teóricamente también tendrán que hacerlo. En ese año se va a reforzar todo el aparato de gestión administrativa en las Antillas y aquí en Palencia se va a trabajar el borrador de las nuevas ordenanzas de la Casa de la Contratación para preparar este asunto. Es decir, bien, una vez más Colón va a hacer el papel que nosotros le hemos asignado, aunque él no lo sepa muy claramente, pero vamos a organizar todo de manera que no pueda dar un paso sin los funcionarios del rey, sin estar controlado. Además, en 1511 ocurrió otra cosa suficientemente inquietante. Los Colón se ofrecen al rey Fernando para dar la vuelta al mundo. Como ustedes están imaginando, el rey Fernando les dice que no. Y ese mismo año llegan a las Molucas los portugueses navegando por el Océano Índico. La especiería ya ha sido cartografiada en parte por los portugueses. Tenemos que darnos prisa, ¿sí? Cuando Diego Colón pasa a las Antillas, Fonseca, Conchillos, el rey Fernando, van a diseñar otra estrategia. Diego Colón va a heredar los derechos de su padre sobre las Antillas, no sobre otros territorios que su padre descubrió. Y para que no pueda poner un pie en el continente, vamos a enviar una gran armada, la de Pedrarias Dávila en 1514, que tapone todo el continente. En esa armada, en la que fueron muchos pobladores, van 200 soldados, los hijos de la guerra, elegidos por Fonseca. Y esos soldados, una vez que ponen un pie en el Istmo de Panamá, lo que van a hacer es ir a todas partes para tomar posesión en nombre de la corona. Y luego ya veremos cuándo podemos hacer eso realidad. Y llegaron a toda esta parte del continente que tienen marcada en rojo. Obviamente tardaron unos años, pero tenemos que imaginar esta operación rapidez. Andando por la selva, algunos llegaron prácticamente a la frontera de Canadá. A la Tierra del Fuego no, porque la frontera con los araucanos estuvo en el río Biobío. Pero vemos, digamos, la grandeza de los gestos de la corona en sus estrategias, ¿no? Y aquí llegamos a algo muy interesante. 29 de septiembre de 1513. Aquí vemos a Núñez de Balboa, más o menos imaginado, tomando posesión del Océano Pacífico en nombre de la reina Juana. En los 29 de septiembre, todos los años, los mercaderes de Burgos se reunían para hacer su celebración anual del consulado. Tenían una misa al Espíritu Santo, hacían negocios, cerraban cuentas, elegían al prior y los cónsules y el bolsero para el año siguiente y comían pan, cordero y vino. Nadie habla del agua y nadie habla del postre. Cuando digo nadie, quiero decir la documentación. Es curiosa, son casualidades de la historia, que los hombres que en cierto modo impulsaron lo que luego sería la llegada real a la especiería, estaban comiendo en Burgos el mismo día que llegamos por fin al otro mar. Y el otro mar es vía libre, aunque no fue nada fácil, hasta las Molucas. Les decía antes que los mercaderes burgaleses adinerados apoyan el proyecto del rey.
Y el rey les va a, de entrada, dar ventajas en Castilla, después en el comercio, y ya la tercera fase es nombramientos para las Antillas. Andrés de Haro, Juan Ortiz de Matienzo, Ortega de Carrión, Amador de Lares, Pedro de Mazuelo, García de Lerma. ¿Qué hacen allí? Pues aparte de sus negocios, organizar la economía de cada una de las islas, las industrias de explotación, etcétera. Escuchan. El rey sabe que hay muchas cosas que sus súbditos hacen en América que no le llegan, no tiene esa información. ¿Cómo la voy a conseguir? Poniendo gente con la que tengo un interés común que no me va a fallar. Y así las cosas. Andrés de Haro, al que ven ahí, era primo de Cristóbal de Haro, que a su vez tenía la sucursal de la familia Haro en Lisboa. Claro, los marinos llegan a puerto y siempre pasa lo mismo. Van a la cantina, van a la taberna, beben de más y las lenguas se sueltan. Cuentan sus hazañas, dónde han ido, de dónde han venido, cuánto tiempo se tarda. Y toda esa información es muy valiosa, como ustedes pueden imaginar, para alguien como Cristóbal de Haro, que está empezando a pensar que es su momento de organizar el viaje especiero. Y aquí hay otro dato, por el que voy a pasar muy rápido. Existió una segunda casa de la contratación de la que nadie ha oído hablar por la sencilla razón de que solo existió en los documentos. Se creó en Burgos el 29 de octubre de 1511 la Casa de la Contratación de Terranova. Y este era un proyecto para que los comerciantes norteños del Cantábrico, los de Bretaña, el ducado de Bretaña siempre fue aliado de los reyes católicos, pudieran comerciar directamente y en monopolio con Terranova. Duró, como les digo, nada, nunca se llegó a poner en pie. Las circunstancias cambiaron, pero en todo caso es interesante. Una nueva región a explotar implica una casa de la contratación. No se trata de que todo acabe en Sevilla, sino al revés, diversificar para ampliar el campo de acción. Unos buenos empresarios. Así las cosas, los abusos de los castellanos y otros factores hacen que empiece la catástrofe demográfica y el rey va a convocar en Burgos una junta de teólogos y juristas que llegan a 7 principios sobre la libertad de los indios, son personas, son súbditos, etcétera, pero el rey católico quiere concreción, una cosa que todo el mundo pueda entender, porque estas leyes de Burgos de 1512 son para los indígenas, pero están dirigidas, las ordenanzas son para los castellanos. Lo que no tenéis que hacer, lo que tenéis que garantizar, cómo les tenéis que tratar. Muy bien. Va a entrar en escena el fray Bartolomé de las Casas, justo en el momento en el que el rey católico se muere, en enero de 1516, y empieza la regencia de Cisneros. Juan Rodríguez de Fonseca fue cesado por Cisneros porque las cuentas de la contratación de Sevilla parece ser que no cuadraban bien y pues pasa un par de años fuera de juego desde el punto de vista político. ¿Vale? Y llega a reinar Carlos I. Las manifestaciones de ambición de sus nobles se producen enseguida. Aquí vemos a Adriano de Utrecht una vez que ya es papa, vemos a Gatinara, vemos a Guillermo de Croix y, por supuesto, hasta que muere, pues en la sombra están las garras del emperador Maximiliano. Lo primero que van a hacer los consejeros del rey, porque a Carlos I le preocupaba muchísimo el tema de la encomienda y su relación con las muertes de los indígenas. Hay que decir que la verdadera explicación de la catástrofe demográfica que existió fueron las enfermedades infecciosas, pero indudablemente pues la violencia y otras cuestiones existieron. A Juan de Fonseca le llega la pregunta: ¿qué haría usted para garantizar el buen tratamiento de los indios en América? Y él escribe este memorial, aquí ven su firma: Fonseca, Epus, Episcopus de Burgos, Arquiepus, arzobispo de Rosano. Y lo que él propone es muy audaz y muy radical, pero claro, no se le hizo caso.
el rey se tiene que quedar sin indios de encomienda, y yo también, porque evidentemente si no vivimos en América no podemos cumplir nuestra parte de los servicios de la encomienda, ¿no? Hay que nombrar una junta de juristas y teólogos, hombres de recta razón, que estén al tanto realmente en Antillas de lo que está pasando, y toda una serie de medidas. En todo caso, es interesante porque manifiesta cómo el rey Carlos sí tenía un gran interés en quitar la encomienda, cosa que no consiguió hacer. El rey más poderoso, el emperador en Europa, no logró hacerse obedecer en América en 1542. Pero, en cambio, no tenía ninguna objeción de conciencia para la esclavitud de los africanos. Cuando Fray Bartolomé de las Casas le dice, bueno, para que no mueran los indígenas vamos a buscar mano de obra que sea mucho más fuerte, y le propone introduzcamos esclavos africanos en las Antillas, cosa que se hizo. Y podemos pensar, los dos se preocuparon de defender a los indígenas y ninguno de los dos tuvo pegas, luego Fray Bartolomé sí, para introducir la esclavitud. Eso es incoherente, sí lo es. Pero hay que pensar, en el momento, la esclavitud era una cosa absolutamente normal porque era legal, era una cuestión jurídica. Nos puede resultar horroroso, pero el hecho cierto es que era así. Por eso es tan increíble que la reina Isabel dijera, no, los indígenas americanos jamás serán esclavos, salvo los caníbales, porque tengo que defender a mis súbditos pacíficos de aquellos que les comen. Bien, pero vamos ya a Cristóbal de Haro, al que vemos aquí, con el escudo que el rey le concedió como premio a su acción en la especiería. Es un hombre que había sido factor tanto de los Fugger como de los Welser, contaba con su aval y reúne dinero suficiente para intentar privatizar la empresa. Queremos ir a las Molucas navegando por Occidente, pero con nuestro dinero, solo nosotros, los burgaleses. El rey Carlos, que era joven y no entendía mucho, pero no era tonto, le dijo, no, aquí tiene que entrar la corona, porque si esto sale bien, como salió, si dejamos de lado el número de vidas que costó la vuelta al mundo, los beneficios económicos fueron muy grandes. Pues entonces la corona tiene que participar. Y ahí entra en juego Fonseca, que cuando quería sabía ser muy sibilino. Y le dice al rey que con lo que le ha proporcionado la Real Hacienda, los contadores, no hay suficiente para este viaje. No tenemos dinero, necesitamos más, varios miles de ducados, estaría bien abrir el negocio a algún inversor privado. Fonseca ya los tenía, eran Cristóbal de Haro y sus socios. Y así las cosas, van a emprender el viaje que yo creo que hay que llamar, porque es de justicia histórica, de Magallanes-Cartagena. Juan de Cartagena va en el viaje como representante de la autoridad del rey y en un momento crítico se enfrenta a Magallanes y Magallanes lo deja tirado en la Patagonia y nunca más se supo de él. Esto, a nivel político, equivale a un golpe de Estado. La expedición sigue, excepto una nave que vuelve para decir en Castilla lo que está pasando. Y al final, después de muchísimas vicisitudes, va a ser Juan Sebastián Elcano el que culmine. Pero en todo caso, insisto, a mí me gusta decir que es el viaje de Magallanes-Cartagena-Elcano. Aquí tenemos el itinerario general del viaje. No les voy a contar gran cosa porque no vamos bien de tiempo. Aquí un mapa en el que, con un trazo titubeante rojo que he puesto yo, podemos ver la dificultad del estrecho. Si ustedes van a Google Earth y se acercan a ver el estrecho de Magallanes, verán que realmente fue milagroso que pudieran atravesar aquello. Pero lo hicieron. Este es el Pacífico. Quizá nunca nos hemos dado cuenta de que ocupa todo un hemisferio. Y calcularon mal el agua, la comida, y entonces comen las ratas que costaban un ducado, empiezan a beber su propio orín, cuecen y mascan los cinturones, por lo menos para tener la sensación de que algo entra. No sé si mucho podía salir, con perdón por la expresión, pero
Sobrevivieron a todo tipo de penalidades, pero no todos. Si uno sigue los relatos del viaje, en el Pacífico prácticamente cada día muere alguien. Es pues muy tremendo, ¿no? Llegan a Filipinas y ya por fin llegan a las Molucas. Aquí las tenemos. Y allí pues tienen la habilidad de hacer alianzas con nativos que realmente les facilitan el poder cargar los navíos, y en un momento concreto deciden: no vamos a volver por el mismo sitio porque lo hemos pasado fatal. Entonces, el capitán general de la expedición, que era Gonzalo Gómez de Espinosa, da la orden a Elcano: tú vuelves por el Índico y nosotros vamos a intentar regresar por el Pacífico Norte, porque sabían que en algún punto había una corriente que les podía llevar a la costa centroamericana y sabían que allí ya había poblamiento castellano. Este es el derrotero de la nao Victoria. Estamos en la zona de influencia portuguesa. Para huir de los portugueses hay que ir súper al sur, pero eso implica que no tienen lugares para recoger fruta, verdura, agua. Una navegación penosísima que nadie, que se sepa, había hecho nunca, en la que tuvieron en contra siempre el viento y las corrientes marinas. La nao Victoria se empieza a hundir, pero no se hundió hasta llegar a Sevilla. Llegan por fin a Sanlúcar de Barrameda, han dado la vuelta al mundo. Y el rey se ha comprometido a que si el barco regresa y tiene beneficios económicos, va a crear la Casa de la Contratación de la Especiería en La Coruña, con monopolio para los gallegos y burgaleses. Y esa casa existió pues hasta 1529, cuando el rey vende a los portugueses lo que realmente era suyo, las Islas Molucas, por 350.000 ducados. Muchísimo dinero. Y aquí simplemente recordar qué pasó con los otros, porque a veces nos quedamos con los triunfantes y no sabemos lo que ocurrió con los que no lo consiguieron. Pues como ven, en el trazo blanco intentaron regresar por lo que luego será la vía habitual para el galeón de Manila, ya en el siglo XVII. No consiguen encontrar el punto en el que las corrientes les llevan hacia Centroamérica y vuelven un viaje penosísimo, espantoso, más o menos 7 sobrevivientes. Al final, Espinosa y otros 2 consiguen regresar pasando de cárcel en cárcel portuguesa hasta Lisboa. Han dado la vuelta al mundo, pero de otra manera. Y ya llegamos a México. Así como a Fonseca la vuelta al mundo le salió bien, con México no pasó lo mismo, porque el hombre al que pensaba confiar la capitulación para ir a México era Diego Velázquez, al que ven ahí solo en una imagen. Pero Cortés le robó la empresa. No hay tiempo para entrar en grandes detalles. La conquista de México, pues como ustedes saben, fue espantosamente difícil, cruel por ambas partes, murió muchísima gente. Tenochtitlan queda prácticamente reducido a cenizas, hay una plaga de viruela por las condiciones higiénicas y al final se va a fundar sobre las ruinas el México español. Es la primera vez que aparece la palabra conquista en el documento, en la capitulación, y es la primera vez que un español, un conquistador español, tiene toda la secuencia idiomática, porque recogen a un náufrago, Jerónimo de Aguilar, que habla maya, se comunica en maya con doña Marina y Marina habla con Moctezuma en náhuatl, y así al revés. Como la hueste de nuestro amigo Cortés era dispersa y engañó a una buena parte, no les dijo que iban a entrar en el interior ni que iban a tener que combatir contra un imperio guerrero, necesita buscar un chivo expiatorio, el que tenga la culpa de todo lo que les pasa. Y como ustedes están imaginando, elige ni más ni menos que al obispo de Burgos, Juan de Fonseca. Si ustedes leen a Bernal Díaz del Castillo o a Francisco Lope de Gómara, probablemente el personaje que sale en más páginas es el malvado obispo Fonseca, que quiere dar con nosotros al traste. Hay que recordar que realmente, como Cortés roba la empresa, se convierte en un proscrito, en un fuera de la ley,
pero cuando parte del tesoro de Moctezuma llega a España, ese asuntillo se resuelve rápidamente, porque como todos sabemos, poderoso caballero es don dinero. Aparte de todas estas vicisitudes que le costaron el cargo indiano, porque Cortés pleitea contra Velázquez y gana el pleito, aunque no tenía razón. Fonseca está en la base de la creación de 2 consejos. Él, si recuerdan, inspiró la Casa de la Contratación porque había que estabilizar y poner en orden las cosas. El mismo sentido tiene la creación en 1523 del Consejo de Indias y, aunque no entró en funcionamiento hasta el 24, y también del Consejo de Hacienda. Había que consolidar y estabilizar las funciones del gobierno a través de organismos colegiales en nombre de los reyes, del rey en este caso. El 4 de noviembre muere Juan Rodríguez de Fonseca. Aquí tenemos la lápida de su sepulcro en Coca. Y este hombre, con él, termina una etapa especialmente interesante, me parece a mí, porque fue esa época en que todos los negocios indianos, los descubrimientos y todo lo que se hizo era de diseño. La gente intervenía. En la medida en que se crean las instituciones que van a introducir esos territorios en la gran máquina de la monarquía hispánica, se pierde como ese aire artesanal, vamos a decirlo así, ¿no? Y se pasa al aire anónimo que generalmente tienen las grandes estructuras como el Imperio Español. Aquí vemos a Carlos I y a Felipe II. Es curioso pensar que si en 1529 Portugal compra las Molucas, en 1580, cuando Felipe II se ciñe la corona de Portugal, las Molucas vuelven a España hasta 1640, cuando nuevamente se separan las coronas. En todo caso, probablemente, si hablamos de monarquía hispánica, nosotros tenemos la imagen de estos grandes personajes y esos grandes fastos. Pero tenemos que pensar que hubo otra monarquía hispánica, la que aguantó las corrientes, todos los peligros, el hambre, el frío o el calor horrible, la inquietud de no saber dónde están prácticamente durante 3 años, el no tener noticias, ni ellos ni sus familias, obviamente no había manera de comunicarse. Y por eso me gusta terminar con esta imagen, rindiendo homenaje a esa sufrida monarquía hispánica que navegó por los mares del mundo. Muchísimas gracias. Por el mundo, por continentes, por los libros de historia que aprendimos en la escuela y en la universidad, tantos nombres que han pasado por nuestra cabeza. Y hemos aprendido o conocido pues, algo más de un hombre que creíamos que era simplemente un obispillo más de una diócesis de Palencia que nosotros consideramos pequeña, pero que en aquel entonces pues, era muy grande. Damos gracias a la profesora por habernos dado todo esto, pero seguramente que hay alguna pregunta que alguno de ustedes quieren hacer, ¿no? Por allá hay. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Usted hace alusión a los tratados o las relaciones económicas que tuvo la corona con Portugal y los vascos. Quería yo si me puede explicar cuáles eran las relaciones de los vascos con la corona de Castilla. Bien, no fue una relación institucional, por supuesto, pero desde más o menos mitad del siglo XIV, los mercaderes burgaleses empiezan a plantearse su salida a Europa. ¿Y por dónde van a salir a Europa? ¿Por dónde van a llegar? A los Países Bajos, a Francia, a Gran Bretaña. Por el Mar del Norte. Entonces, ¿qué sucede? Que los que están en los puertos son los vascos y, por supuesto, también los cántabros. Bueno,
del puerto de Castilla, que podemos pensar que se decía entonces así, ¿no? Entonces, constituyen un sistema de comunicación en el que cada uno tiene sus competencias. Y cuando llega el momento de la creación, por ejemplo, de la Casa de la Contratación, en La Coruña fue algo que el rey prometió a los gallegos y a los burgaleses, que le habían apoyado en las Cortes de 1520 y le habían prestado su dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que hablar de burgaleses supone hablar de burgaleses y vascos porque tenían una forma de funcionar que ya estaba preestablecida. Y en ese sentido no podemos hablar de algo institucional, pero sí de cómo las iniciativas privadas en las familias de las oligarquías urbanas y portuarias del País Vasco estaban perfectamente conectadas con los mercaderes burgaleses. A eso me refiero cuando digo que implicar a los burgaleses en la Casa de la Contratación de Coruña, o si hubiera salido adelante la Casa de la Contratación de Terranova, indudablemente habrían estado allí los vascos. No sé si he contestado. Vale. Bueno. Bueno, claro, era un momento complejo en el sentido de que los reyes intentan, como decía antes, ¿no?, crear una monarquía que sea una forma de Estado, no solo de gobierno, pero tuvieron el acierto, o por lo menos quisieron hacerlo así, de no pretender unificar, sino conservar cada uno de los señoríos, reinos, etcétera, que formaban parte de la monarquía de España, con sus propias particularidades, y en ese sentido, pues evidentemente los vascos, los vizcaínos en concreto, tuvieron sus privilegios y sus ventajas. Eso es así. Cuando vienen los Borbones, lo primero que hacen es decretos de nueva planta, todo el mundo igual. Se habla castellano, pero en la Chancillería de Valladolid, en la sala de Vizcaya, los pleitos eran en euskera. Por eso, entonces, bueno, pues así se escribe la historia. Como nos apoyasteis, os cedemos una cuestión identitaria. Podéis hablar en vasco. ¿Sí? De nada. Una cosa interesante es que cuando se descubre el mar Pacífico y llegan a la corte noticias de la cantidad de oro que hay por allí y que Núñez de Balboa parece que es un poco díscolo con la corona, el rey va a mandar a un vasco. Espero recordar en este momento su nombre, Pedro de Arbolancha, bilbaíno, para que vaya y vea lo que pasa. Cuando él llega allí se da cuenta de las potencialidades que tiene el Océano Pacífico y entonces hace una cosa tan interesante como asociarse con Vasco Núñez de Balboa, invierte en la sociedad, vuelve a España y convence al rey de que tiene que nombrarle adelantado del Mar del Sur. Es decir, vale, que no tenga el Istmo de Panamá, no pasa nada, tú concédele el pregobierno del Mar del Sur, porque ahí sí que hay riqueza. Yo no tengo seguridad, pero entiendo que Arbolancha, que ya había tenido contacto de tiempo atrás con Fonseca y con los mercaderes burgaleses, no trabajaba solo para él, estaba trabajando para toda la red implicada. Pues es un caso. ¿Alguna pregunta más por ahí? Pues vamos a, entre las muchas ponencias posibles, como este hombre era un hombre tan polifacético, pues se podían haber hecho igual 10, 15 y nunca lograríamos captar todo ello, ¿no? Toda su persona y todo su hacer. Posiblemente nos va a faltar alguna ponencia que sea pues, el origen de los Fonseca en sí mismo, ¿no? Toda la dinastía o como queríamos decirlo. Pero hemos pensado meterla en la historia y para esto nos ha servido la ponencia de doña Adelaida, sobre todo en este momento tan importante que está viviendo la corona de Castilla y
y la conquista de América. En ese sentido, pues descubrirle cómo Fonseca era un obispo de una diócesis, o estaba en este momento aquí en Palencia, ¿no? Y desde aquí me dio en tantas cosas. Para mañana tenemos programada una ponencia que sea más Fonseca como obispo, pero en este caso promotor de la cultura y de las artes. Para ello estará Julián Hoyos Alonso, y entonces ya no será un profesor de historia, sino un profesor de historia del arte, para descubrir pues toda esta dinámica que introdujo el obispo Fonseca como mecenas en las distintas catedrales donde estuvo, y de una manera especial pues en la Catedral de Palencia. El tercer día, bueno, pues la influencia que tuvo Fonseca, sus relaciones con Flandes y todos esos espacios, y cómo trajo para acá pues, a gente tan importante como Juan de Flandes y los mismos tapices que conocemos y tenemos. Tanto los que están en la sala capitular, los 4 tapices, 3 tenemos actualmente de la Redención, de la Humanidad, como los 4 tapices de la Salve Regina, que están en la capilla del Trascoro. Para eso tendremos a don José Matesán del Barrio. Y el cuarto día, pues queríamos de alguna forma entender cómo era ese mundo de Fonseca, tanto la sociedad como la religiosidad del momento, de la cual él mamó y seguramente que él contribuyó a fortalecer. En ese sentido, pues me ha parecido impresionante verlo de nuevo, tanto en el retablo de Badajoz como en el nuestro de aquí de Valencia, ¿no? Ver esa devoción que este hombre tenía por la Virgen y cómo él se hace retratar a sí mismo a los pies de la Virgen. Y cómo él, por algún motivo, seguramente de su vida interior, pues quiso poner ahí en esa capilla del Trascoro pues todos esos tapices de la Salve. Para eso, pues vendrá don Miquel, que cuando estábamos preparando nosotros esto, dijimos, sería interesante esto, y él mismo se dijo, si no encontráis a alguien que hable de ello, yo me ofrezco. Y así lo hará. Y por fin, el viernes escucharemos, en este caso en la catedral, intentaremos calentarla lo más posible, escucharemos la música, la gran música que escuchaba Fonseca y el mundo de Fonseca. Estamos metiéndonos en ello, ¿no? Por eso que queremos hacerlo en la misma catedral y de alguna forma estar en los espacios Fonseca y escuchar allí mismo eso. Así que será el momento de escuchar las grandes piezas musicales del momento. Nos acompañará un coro Alter Corum de Valladolid. Y por fin, el día 25, sábado, a las 12 de la mañana, todos los que quieran hacer una visita guiada por los espacios Fonseca de la Catedral de Palencia, pues podrán hacerlo y disfrutarlo, claro. De momento, pues gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este momento, esta tarde, y de una manera especial a doña Adelaida Sagarra Gamazo por haber compartido con nosotros sus grandes y muchos conocimientos. Muchas gracias. A vosotros. Solo decir una cosa, y es que cuando Fray Bartolomé de las Casas quería criticar a don Juan Rodríguez de Fonseca, decía que su trabajo más parecía de vizcaínos que de obispos.